Nayeli, bienvenida y te toca el micrófono primero para conversar en esta charla. Comenzamos. Muchas gracias, doctora. A mí me gustaría iniciar con una frase de Simone de Beauvoir, que creo que va muy de acuerdo al tema que vamos a tratar hoy. Y dice, entre dos individuos, la armonía nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente. Ser parte de la comunidad universitaria en la Facultad de la UNAM me ha permitido observar que, a pesar de que se ha ganado terreno en temas de género e igualdad, dentro de las aulas algunas prácticas siguen siendo misóginas e hirientes para las mujeres que las escuchan. Profesores muy prestigiosos han hecho comentarios burlándose de la situación actual de las mujeres, de las nuevas leyes creadas por el incremento a la violencia contra la mujer. Incluso hay quienes consideran a la figura del feminicidio como algo innecesario. Estas prácticas no son chisme de pasillo, no es algo que te contaron, es algo que muchas de las alumnas han tenido que enfrentar. Comentarios como, yo no sé qué están haciendo aquí las mujeres si hay muchas cosas que hacer en su casa y muchos hombres esperando esos lugares. Compañeras que tienen que recurrir a la denuncia pública, pegando carteles en los baños de las mujeres porque la misma comunidad no les cree. Profesores utilizando el término feminazi para referirse a las feministas de manera general, perpetuando un término ofensivo e ignorante. Todo esto siendo causa de risas entre los que los escuchan. ¿Cómo podemos aspirar a una igualdad cuando, a pesar de que las alumnas son mayoría en las aulas, siguen sin escucharnos ni respetarnos? Claro, habrá las excepciones. Mujeres que están en sociedades de alumnos o que a base de su esfuerzo lograron hacerse escuchar. Pero no son pocas aquellas que fueron calladas, ridiculizadas por el propio alumnado, por sus propias amigas o profesoras. Algunas maestras tienen prácticas que no favorecen la igualdad, beneficiando a los alumnos hombres, porque finalmente las mujeres van a casarse y no van a ejercer. No podemos hablar de igualdad y de género sin referirnos también al respeto y a las oportunidades. En primer semestre, enfrenté una situación confrontadora en la cual un docente nos hizo debatir sobre los derechos de las mujeres. Y al leer, porque tuvimos que leer la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el maestro la calificó de innecesaria y fuera de lugar, leyendo solamente algunos párrafos que él consideraba que eran los adecuados, pero burlándose del contenido. Diciendo frases como, entonces no quieren que les hagamos caso, pero tampoco quieren que las ignoremos. O ahora resulta que todo es violencia. Y la que en lo personal me molestó más, que fue, los hombres vamos a tener que ir viendo al piso para que las mujeres no se sientan acosadas. Ese mismo día criticó que los espacios exclusivos para mujeres en el transporte público eran más peligrosos que los espacios mixtos, diciendo que las mujeres podían llegar a ser más agresivas. Todo esto causó gracia en el grupo, a pesar de la incomodidad de algunas de las compañeras, incluyéndome. Pero, ¿qué podíamos hacer realmente? Las recomendaciones de las mujeres de otros semestres fue que simplemente ignoráramos los comentarios. Y eso es lo que se hace, ignorar. Ignorar con la esperanza de que esos comentarios queden solo en eso, en palabras, y de esperar a poder terminar la carrera para hacer realmente un cambio. En estos momentos, no basta con saber qué significa la igualdad, el género, la equidad, el respeto, la sororidad, porque esos solo son conceptos. El esfuerzo que se hace para lograr llevarlos a la realidad, eso es lo que nos lleva al cambio. Pero claro, también es importante saber qué significan. Este esfuerzo es algo que duele, y duele mucho, que es independiente si te consideras o no feminista, que es independiente de tu clase social, de tu universidad, del lugar en donde estés. Incluso va más allá del tiempo. Es un esfuerzo que hacemos día con día,
que se va construyendo de poquito en poquito. Con tantos siglos de represión, el cambio no se va a lograr en un día. Pero si todas y todos ponemos empeño en que esto se mejore, las cosas van a mejorar. Un paso hacia ese nuevo esquema es el contar precisamente con instancias institucionales que sí funcionan, como es la Comisión de Equidad de Género e Igualdad del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias. Gracias. Gracias Nayeli. Gracias por tu presentación. Vamos a platicar ahora con Patti. Los comentarios los dejaremos para el final. Cuando terminen todas las exposiciones, haremos nuestra ronda de preguntas y respuestas. A nuestro público que nos está escuchando en el momento de la grabación, les recordamos que pueden venir poniendo sus preguntas en el chat para considerarlas al final, y a quienes nos escuchen a través de las redes sociales, en el momento en que esto se transmita en el cierre de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 12 de marzo, les vamos a pedir que las pongan también en los espacios de comentarios, porque las maestras se darán un tiempo para poder platicar de esto que genere la opinión de los participantes. Maestra Patti, la escuchamos. Sí, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, por compartir este espacio con las y los estudiantes que nos permiten poder llegar hasta ustedes, a pesar de la distancia. Esto de la tecnología es maravilloso. Pues bueno, ya que Naye abrió este campo, esta oportunidad de platicarles un poquito acerca de lo que, de ese órgano colegiado denominado Comisión de Igualdad y Equidad de Género que tenemos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, integrado a partir del año de 2019. Ha sido todo un reto y una labor titánica que en la universidad, en la UNAM, se haya logrado conformar. Somos uno de los institutos que cuenta yo con esta comisión, de las primeras entidades dentro de la universidad, que tenemos ya esta comisión integrada. Y la integración de esta comisión es muy interesante porque no somos una facultad donde se imparte la docencia en sí, sino es un instituto que se dedica esencialmente a la investigación. No obstante, se llevan a cabo labores de formación y fortalecimiento académico a través de diversos eventos académicos que se realizan en específico en educación continua. Y por lo tanto también contamos con estudiantes. Contamos con programas como son de servicio social, becarios, meritorios. El posgrado, una de las entidades de posgrado se encuentra precisamente ubicada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y en este sentido, la conformación que se ha hecho de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género del Instituto, hemos tratado que sea de una manera inclusiva, desde una perspectiva de género. ¿Y quiénes participan en esta comisión? Participan estudiantes. Actualmente está conformada esta comisión por 10 integrantes. Participan académicos. En el instituto tenemos dos figuras que por normativa se distinguen. La figura de la investigadora o del investigador y la figura de técnicas y técnicos académicos. Pero ambas figuras, conforme a la legislación universitaria, somos considerados académicas y académicos. La comisión se integra actualmente por tres técnicas y técnicos académicos. Dos de ellas somos mujeres, un hombre, por dos investigadores, una de ellas es mujer, otro hombre, por un estudiante del doctorado, por dos becarios, una es mujer y otro hombre, por una representante de la Secretaría Administrativa que es mujer, y por una experta externa al instituto que es la maestra Adriana Segovia. Ella es especialista en materia en temas de igualdad, de género, de violencia, y esta forma en que se ha conformado la comisión ha sido muy interesante porque nos ha permitido crear un programa de trabajo donde hemos tratado de incidir en los diferentes ámbitos de la comunidad al interior del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahora, ¿de qué van estas actividades? Actividades de difusión, tanto de material gráfico como material audiovisual, tratando de llegar a una audiencia mayor. Como les comentaba, se realizan eventos al interior del instituto y se trata de aprovechar cada espacio para comunicar
para comunicar las diversas temáticas en materia de igualdad, de desigualdad, de violencia de género, y también para promover, para hacer del conocimiento de la comunidad universitaria cuando se detecten casos de violencia, ante qué instancias se puede acudir. Ha sido todo un trabajo constante de muchas instancias dentro de la universidad para poder dar el tratamiento, el seguimiento, hacer la denuncia correspondiente. Se han creado diversas figuras de tal manera que pueda atenderse la gran problemática que ha surgido en torno a estos temas para combatir la desigualdad, para combatir la discriminación, para prevenir la violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces, la comisión, ¿cuál es la función esencial de la comisión? Hacer una difusión, actuar de manera preventiva a través de organización y o participación en actividades académicas, de capacitación, no solo para la comunidad del instituto, sino también para los propios integrantes que conformamos la Comisión de Igualdad y Equidad de Género del instituto. Y que esto, al momento en que se graba, nuestro objetivo es que haya una difusión entre el resto de la comunidad. Y no solamente quede ahí, ustedes saben que a través de estas tecnologías maravillosas, el alcance puede ser mayor. Y también la actividad de la comisión ha incidido a través de la conformación de políticas que nosotros llamamos de incidencia institucional. ¿En qué ha consistido un poco estas políticas? Les comento. Bueno, pues que nosotros, desde la comisión hemos creado un documento que se le ha denominado Carta Compromiso, la UNAM libre de violencia. Entonces, esto es un compromiso que se presenta a la comunidad universitaria que conforma el instituto, donde se hace del conocimiento de cada estudiante, de cada académico, de la propia comunidad, de que es un espacio libre de violencia y donde nos comprometemos, ¿no?, a tener una política y a mantener una política de no violencia y no discriminación. Es todo un trabajo que nos compromete, que nos responsabiliza, un trabajo colaborativo de equipo. También se han creado diversos programas o diversas figuras, les comentaba, como es la figura de la persona orientadora comunitaria. ¿Y en qué consiste la actividad de este nombramiento de esta figura? Pues de canalizar, ser el primer contacto cuando se detectan algunos casos de violencia, que la comunidad universitaria tenga ese acercamiento o tenga la confianza de acercarse a esta persona que ha sido designada como orientadora comunitaria previo a una capacitación, para hacer el primer contacto y decir, tengo esta necesidad de platicar o exponer, porque considero que estoy viviendo una situación de violencia, sea académica, sea laboral, dentro del campus universitario e incluso fuera del campus universitario, siempre y cuando esté involucrada una persona de la comunidad universitaria. Entonces, aparte, por ejemplo, en mi persona de ser miembro de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, el año pasado tuve el nombramiento de persona orientadora comunitaria. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cualquier estudiante o persona de la comunidad puede acercarse a una servidora y poderle orientar y ayudarle a detectar si está sobre la situación de violencia que está viviendo, para establecer el canal de comunicación con la vía correspondiente y se le pueda dar la atención o la contención psicológica en caso de que así lo requiera, canalizarla con las instancias correspondientes. Y bueno, también hemos realizado una serie de encuestas, una serie de eventos académicos donde se ha trabajado tanto con hombres como mujeres, y específicamente quiero compartir la experiencia de a finales del año pasado, un taller que se organizó desde la propia comisión, que se denominó Taller de Masculinidades, donde se trabajó de manera directa con personal académico y administrativo, y la verdad es que fue muy, muy interesante el ejercicio, porque al ser una comunidad, y se los voy a decir así con todas sus letras, por la carrera, por la misma formación, Naye ya lo había compartido, Derecho es una carrera muy cuadrada, ¿no?, donde es difícil poder
incidir, poder romper con paradigmas, poder romper con pues esa ideología del machismo. Recibimos reacciones muy interesantes de parte, bueno, percibimos más bien reacciones muy interesantes de parte de los varones. Es difícil poder romper, sin en cambio, yo creo que 2 o 3 personas que hayan podido concientizar respecto al tema, yo creo que es un gran logro, ¿no? Tan es así que pidieron una quinta sesión, se habían programado inicialmente 4 sesiones, y en la quinta ellos solicitaron que se abriera otra sesión más. Entonces, es un trabajo arduo, pero que es posible siempre que se trabaje en equipo, que haya un involucramiento desde estudiantes, académicos, administrativos, etcétera, etcétera, porque es una manera en que todos nos retroalimentamos y vamos detectando en la prevención y no esperar a que sucedan los hechos. Desafortunadamente, esta pandemia en la que nos encontramos, pues ha incidido en muchas circunstancias y ha agravado en otros casos las situaciones que se viven en materia de violencia de género. Y bueno, pues hasta aquí mi participación. Es un gusto poder compartir con ustedes. Quedo a sus órdenes y estoy en la mejor disposición para poder apoyarles si en algo les puedo servir. Gracias. Gracias, Patti. Ya haré la recapitulación de estas reflexiones con las que podemos ir haciendo ideas, propuestas, pero sobre todo reconocer que como decías, es un trabajo de equipo y celebro que entonces en este equipo podamos platicar con Adriana Segovia Urbano, corrijo el apellido, Adriana Segovia Urbano, y pues ya vamos a dejarle la voz a Adriana para que entonces podamos tener esta visión que nos permita tener elementos para hacer las preguntas al final. Y les repito a los estudiantes, si quieren hacer alguna pregunta, vayan anotándola en el chat. Y pues, Adriana, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Sé que la agenda es apretada, pero es un privilegio poder escuchar las reflexiones y sobre todo sé que también las provocaciones y las invitaciones para nosotros en lo que nos toca ir construyendo y deconstruyendo para pensar en esta equidad y en esta igualdad como una realidad. Bienvenida. Gracias, Nelida, gracias por la invitación. Y también muy importante, tanto Patti como Nayeli con sus propias presentaciones, que son como la introducción de esto que quiero compartir con ustedes y sobre todo sí abrir el diálogo para escuchar sus preguntas, sus inquietudes. Porque este tema de la igualdad, la equidad, la violencia, que es donde me quiero enfocar, porque obvio, las comisiones, la que está mencionando Patti, que también mencionó Nayeli, que surgieron en la universidad, son producto, estas comisiones de igualdad y de equidad de género, son producto de una reflexión desde el lado del activismo dentro de la UNAM, como desde el lado institucional, que recogió las inquietudes de la comunidad, sobre todo de mujeres, sobre las violencias que probablemente se han vivido mucho tiempo, pero que se han visibilizado solo recientemente. ¿Por qué las mujeres están denunciando ahora? Dicen, ay, pero ¿por qué te tardaste tanto en denunciar? Porque justamente no había la materia, no había la visibilización de que eso que nos hacían ciertos hombres, nunca hablaré los hombres, ¿no? Porque a veces se entiende como que cuando hablamos de estos temas y decimos que la mayor parte de la violencia la reciben las mujeres, no estamos diciendo de ninguna manera que son los hombres, son algunos hombres, pero lo que sí nos abarca es una cultura patriarcal que sostiene estas violencias. Entonces, las mujeres que se tardaron tanto en denunciar es porque no había las condiciones, porque no había la posibilidad de decir que eso que se había vivido era violencia. A partir de ahí surgen estas cuestiones de igualdad y equidad de género, que de algún modo, como explicó Patti y como dice nuestra compañera coordinadora, son las que ponen las políticas públicas dentro de cada entidad. Pero esta es la parte institucional, pero como dijo Nayeli, necesitamos seguir trabajando a nivel de la cultura muchísimo. Entonces, ¿podrías poner la siguiente
Pati. Sí, claro. Quiero compartirles también que yo, digo, más allá del currículum, soy terapeuta familiar y mucho desde ahí viene mi experiencia. He trabajado no solo a nivel clínico, sino a nivel de capacitaciones o de charlas como esta. Pero también quería compartirles que también trabajé en el programa universitario de bioética y en su antecesor, que es el seminario de bioética en la UNAM, por eso me siento cercana a la materia que ustedes, que el público hoy presente aquí comparte. Entonces, ¿por qué hablar de igualdad y de equidad? Bueno, primero porque hay la base que es una cultura patriarcal que es la base de la desigualdad. ¿En qué consiste esa cultura patriarcal? Pues es una cultura milenaria que ha privilegiado el lugar del hombre sobre la mujer, ¿no? Es esa superioridad que se ha encarnado en instituciones de forma simbólica, emocional, y que devienen una desigualdad en diferentes niveles y ámbitos. Hoy la discusión es que quien, digamos, cuestiona que exista esta cultura patriarcal o esa violencia de género, quien cuestiona es porque dice, bueno, pues las mujeres ya tienen una igualdad de voto, de trabajo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué siguen luchando por la igualdad? Pues porque sigue persistiendo en la cultura, aún en las nuevas generaciones, esta idea de ese lugar como privilegiado del hombre. Y claro, podemos imaginar a lo mejor imágenes de nuestras abuelas o de películas antiguas donde el hombre realmente está golpeando a la mujer y eso es muy claro, que sigue existiendo. Pero probablemente estamos en ámbitos en donde decimos que eso ya no existe y sin embargo, ¿cuánto hay que seguirlo visibilizando? Nayeli puso algunos ejemplos que son muy claros para algunas de las personas que los podemos ver. Pero la cultura patriarcal hoy es bastante más sutil. Es decir, hay que mirar las sutilezas de esa desigualdad, porque si no, no vamos a poder seguir señalando y cambiando, visibilizando y cambiando. Les doy un ejemplo. Esta semana vi a una pareja muy joven de novios, novio y novia. Él jamás se sentiría como una persona patriarcal o violenta, nunca. Pero dijo algo así como, yo le he pedido a ella que me haga una lista de sus gastos porque los quiero revisar, porque nuestro presupuesto futuro, y ella se negaba a dárselo. Y se negaba a dárselo porque no se sentía cómoda de ofrecerle, pues, abrirle sus gastos, ¿no? Pero ella no se sentía con el derecho de decirle a él, no te los quiero dar, ¿no? Parecía como una grosería. Y entonces él decía que ella en realidad ni sabía cuánto gastaba, qué sé yo. Bueno, esa sutileza de déjame revisar tus gastos y no querer que te los revisen, en esa sutileza consiste la diferencia de la cultura patriarcal. Alguien que se siente con el derecho de revisarle los gastos a ella y ella con esa incomodidad de no dárselos, pero pensar en el fondo que a lo mejor tendría que dárselos y no se siente con el derecho de decirle que no. Es un pequeño ejemplo de las sutilezas de la cultura patriarcal que persiste, que ahí está en un modo sutil, pero que llega a los grados que ejemplificó Nayeli y hasta, desde luego, el feminicidio. La siguiente, Pati, por favor. Entonces, a partir de esa cultura patriarcal y de esas desigualdades en muchos ámbitos, en muchos niveles, es que surge la idea del principio, sobre todo ético y fundamental de la igualdad, ¿no? De una búsqueda de la igualdad que hoy se plasma básicamente en los derechos humanos y la perspectiva de derechos humanos.
La siguiente, Pati, por favor. Empiezo hablando de los derechos porque justamente es a partir de la Ilustración, cuando viene toda esta revolución que se piensa, que tiene muy en el centro el concepto de igualdad, que se suman mujeres ilustradas a estos movimientos, y se puede decir un poco que ahí empieza, donde las mujeres dicen, sí, claro, igualdad, y es como sabemos en la Ilustración estaba pensada a nivel de los ciudadanos, pero las mujeres de la Ilustración que se suman a esa lucha, pues, ¿por qué empieza por el concepto de igualdad? Pues sí, porque queremos lo mismo, las mismas oportunidades de voto, de educación, de propiedad. Ese es el primer feminismo que surge señalando que el concepto de igualdad que está defendiendo la Ilustración queda corto porque no está incluyendo a las mujeres. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, los movimientos sufragistas son los primeros que están señalando de la igualdad y están proponiendo, bueno, justamente están señalando la desigualdad sobre derechos tipo el voto, la educación o el mercado de trabajo, ¿no? La segunda ola que le llamamos del feminismo avanza más allá de esos derechos básicos, sino que ya está apuntando más a cuestiones culturales, ¿no? A la lógica propia de los derechos. La siguiente, Pati, por favor. Entonces, de origen hay una cierta contradicción y tensión entre lo que le llamamos el universalismo de la Declaración de los Derechos Humanos y esa perspectiva de diferencia que ha implicado el pensamiento feminista, porque dice que al hablar de igualdad no siempre ha estado señalado la desigualdad de las mujeres. La siguiente parte, por favor. Entonces, la definición básica de igualdad, por eso quería ponerles este antecedente, estoy tomando esta definición de la UNESCO, que es buscar los derechos y las responsabilidades y las oportunidades que no dependan del sexo, que sí sean iguales para todos, pero que tomen en cuenta la diversidad. Esta es como la primera definición de igualdad. Sin embargo, hubo un momento en que la definición, por eso tiene como una historia, porque la definición de igualdad no fue suficiente, porque, claro, la primera idea es queremos los mismos derechos de los hombres, que tienen los hombres. Pero la siguiente transformación, le pasamos la siguiente, por favor, Pati. Es, ok, Pati, la siguiente lámina. Sí, perdón, es que se trabó. Ok, es la anterior, sí. Esa es la de equidad. Seguramente han visto esta ilustración que dice muy claramente, ok, pasamos de los derechos de igualdad porque queríamos cosas iguales a los hombres, las que no teníamos las mujeres, como educación, acceso al trabajo, el voto, eso era muy claro. Pero luego resulta que quedó claro que la gran desigualdad que ha existido por siglos ha hecho que aunque se pongan los mismos derechos, no hay el mismo acceso porque vienen desventajas que tienen muchos siglos, ¿no? Por eso se empezaron a ver, digamos, en principio los tonos de donde se topa el ascenso de las mujeres en la educación, en el acceso a lugares de decisión, a pesar de tener los mismos derechos, pues evidentemente había una brecha de educación o de privilegios que hacía que las mujeres toparan en lo que le llamamos eso el techo de cristal, ¿no? Se puede acceder hasta cierto punto, pero lo que mencionó también, vuelvo a retomar a Nayeli, ya llegaron a la universidad, pero hay una cultura que está presionando en que las mujeres se vayan a trabajar y a cuidar a los hijos y que los hombres sigan ascendiendo. Entonces, ahí es donde entra el concepto de equidad, porque es de acuerdo a las necesidades
que se están pidiendo que se apliquen los derechos. Dice aquí, la palabra clave es compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. Por eso, a partir del concepto de equidad, se abren políticas, lo que se llaman las acciones afirmativas. Cuando se da, por ejemplo, un cierto recurso mayor o un cierto estímulo para que estudien, por ejemplo, las mujeres que están en zonas rurales, que las becas se dan hacia las niñas, porque si no, entonces solamente las familias, aunque existe el derecho a la educación, siguen mandando solamente a los hombres, por ejemplo, ¿no? Por eso es como muy clara esta imagen, que la igualdad es el mismo banco para todos, pero la equidad es cómo emparejar ese piso, cómo compensar las desigualdades que vienen de tiempo atrás. La que sigue, Pati, por favor. Y luego pasamos a este concepto que es fundamental ahora, el de la igualdad sustantiva, que es, ok, una vez que se ha conseguido a nivel formal las leyes de igualdad, ¿cómo podemos hacer que esto realmente ocurra en la práctica? Y entonces la igualdad sustantiva consiste en seguir mirando todas esas desventajas que hacen que la ley no sea suficiente, sino que tengamos políticas públicas, cambios a nivel cultural, para que la igualdad sustantiva significa que aplique en los hechos y los resultados, ¿no? Vamos a pasar, Pati, esa no, la que sigue para poder tener tiempo, la que sigue ahí en desigualdad y violencia. Porque me quiero enfocar un poco en unos 5 minutos a hablar del tema de la desigualdad y la violencia, cómo están tan correlacionadas, porque en este marco de desigualdad ya no digamos el legal que ahí se ha ido trabajando, sino miremos ese marco cultural en donde ustedes, insisto, lo verán en las sutilezas del tipo los hombres que se sientan a que les sirvan o que están esperando en ciertos lugares que la mujer pida permiso o a ver si mi esposo está de acuerdo o mi novio está de acuerdo en que yo haga o salga o trabaje. En fin, esa desigualdad ha hecho, es la base de que cuando este lugar privilegiado no se respeta o no se cumpla, pues se ejerza la violencia de muchas maneras, tanto la física como la psicológica, la emocional, la simbólica, ¿no? La violencia esa simbólica donde nadie a veces está, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de esta joven que no quería enseñarle su dinero al novio. Esta cosa simbólica de no sentirse con el derecho, porque en el fondo siente que está siendo mala si no cumple con lo que él dice. Por eso la desigualdad es la base de esa violencia y por eso es tan importante avanzar en las igualdades de oportunidades y en la igualdad cultural para eliminar la violencia. La que sigue, Pati, por favor. Bueno, palabras clave para entender la violencia. Alguien mencionó, también creo que Nayeli, que hizo, por eso decía, muy buena introducción, de las cosas que se dicen en ciertos lugares, del tipo, todo es violencia, ¿no? A mí me parece, como persona que trabajo en la violencia, que es cierto que es importante mirar la violencia, pero es cierto que es importante decir que no todo es violencia, porque si no dejamos de mirarla. Tan grave es dejarla de mirar o negarla como pensar que todo es violencia. Quisiera mencionar algunas palabras claves para definir, para saber cuándo hay violencia. Tiene que ver con una diferencia de fuerza y de poder. Por eso es diferente cuando hay una diferencia de poder por el jefe, porque son nuestros maestros, porque tienen este lugar privilegiado, porque tienen, en el caso de muchas familias, porque es el proveedor o el que posee el poder del dinero,
esa diferencia de poder ya abre una vulnerabilidad para que exista violencia. No siempre que hay diferencia de poder hay violencia, pero si la hay, es muy probable que entonces se ejerza sobre alguien que está vulnerable una violencia en el caso de no seguir sosteniendo ese lugar privilegiado de quien ejerce la violencia. Y quien ejerce violencia, aquí hay otra palabra clave, causa grave daño físico o emocional en quien la ejerce. Todo esto que hablaba Nayeli, todo este hostigamiento, este acoso que se hace en ciertos lugares de trabajo o de estudio, causan un grave daño en las personas y esa sensación de no sé por qué ya no quiero ir, me siento mal. ¿Qué es ese efecto de la violencia, de la violencia que se está viviendo a nivel del ambiente de trabajo laboral o escolar o familiar? La que sigue, Pati, por favor. Entonces, bueno, muy rápido paso aquí a compartir la idea de que todas las violencias están conectadas, desde aquella que empieza en la casa y que es sutil hasta el feminicidio. Y aquí les puse como hay grados de la violencia y también hay formas de la violencia política, social, familiar. Y le llamamos acoso cuando ocurre dependiendo de este hostigamiento sistemático que puede ser en la calle, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos. La que sigue, por favor. Bueno, esto es la violencia de género. La que sigue, por favor. Que también esta cifra básica sobre, esta es una, ¿no? 67 de cada 100 mujeres de 15 años o más revelan que han vivido algún incidente de violencia. Es por eso que seguimos hablando de una violencia de género. La violencia de género tiene que ver con es la violencia ejercida con las mujeres, pero no solamente, también tiene que ver con las expresiones de género o la identidad de género. Quien es discriminado, acosado o violentado por esta condición particular. La que sigue, Pati, por favor. Entonces, algunos de los principios básicos que quisiera compartir con ustedes es que nada justifica la violencia ni el acoso nunca. Nada, ni la provocación, ni es que porque me gritó, porque no me obedece o porque nada nunca justifica la violencia. La que sigue, Pati, por favor. La que sigue. Y esto que quería compartir con ustedes, ideas comunes de y hacia la víctima que deben cuestionarse. Estas son algunas de las ideas que están en el ambiente cultural que hacen que se siga naturalizando la violencia. Una como del tipo es culpable. Las mujeres que sufren acoso tienden mucho rato a sentirse culpables porque estaban ahí, porque no dijeron que no. Entonces, nunca la víctima es culpable. O la idea de que provoca, esa tampoco. La idea de que se deja, ¿no? Yo cuestiono mucho cuando la gente dice, es que se deja. ¿Cómo se deja cuando hay una diferencia de poder? O sea, ¿cómo uno puede defenderse cuando está absolutamente en desventaja en relación al agresor? Entonces, no solo por un caso extremo de violación, sino estos ambientes en los que hay una presión que hace que la gente no pueda salirse de su campo familiar, escolar, laboral. Otros mitos como no tendría que ver cómo se adapta o no puede separarse de ninguna manera o esta cosa gravísima que la gente dice es que le gusta el maltrato. Nunca jamás una mujer que vive una situación de maltrato es que le gusta el maltrato. Es una situación bastante compleja con la que hemos trabajado muchos años. Las mujeres les cuesta, o quien vive violencia, les cuesta mucho trabajo salir de una relación, no porque les guste el maltrato, sino básicamente porque a veces ese lugar es el único lugar de pertenencia y de afecto. Viven mucho miedo de estar en otra situación. La que sigue, Pati, por favor.
Y bueno, por último, esta idea, quien ejerce la violencia es 100% responsable de sus acciones. La provocación tampoco justifica la violencia, porque quien se siente provocado tiene la responsabilidad de elegir qué hace con su enojo o su molestia. Yo a veces pongo el ejemplo esta es una idea muy importante, porque si repartimos cuando hay violencia esto de que la víctima tuvo algo que ver, no vamos a salir de la situación de violencia. 100% la violencia es siempre responsabilidad de quien la elige. Si yo estoy enojada, si alguien me hizo enojar y yo digo que le grité porque estaba enojada, no, gritar es mi elección. O sea, me puedo sentir enojada porque la emoción es válida, pero la reacción siempre es la elección de quien ejerce. Así que la responsabilidad de la violencia es 100% responsabilidad de quien ejerce. Voy a parar aquí. Gracias, Pati, para ver si hay tiempo de algunas preguntas o comentarios. Gracias. Si quieres cerrarla y volvemos a... Sí. Sí, Nelly, ya. Me encantará que empiecen las preguntas en el chat, Adriana. Muchísimas gracias. Creo que sobre todo parece que ya todos tenemos un contexto, pero cuanto más identificamos el valor de los conceptos, mejor podemos tomar una postura ante esta situación. Entonces, me celebro que hayamos tenido la oportunidad de compartir esto. Pienso que vamos a dejarle el espacio a los chicos que quieran preguntar, pero mientras se animan en el chat o abriendo el micrófono, yo quisiera recapitular que en esta experiencia todos sumamos, ¿no? Desde los más jóvenes a quienes tenemos una trayectoria con ciertos paradigmas concebidos, lo que nos toca hacer, porque la primera, el planteamiento que hacen Nayeli es, esto es lo que pasa, esto es lo que pasó, pero también es lo que ya no debe pasar. Entonces, por una parte tenemos esta del valor de las instancias, que ya el recorrido que nos hace Pati con respecto a cómo se crean figuras, la importancia de la capacitación, la generación de políticas, el tener una carta compromiso, son acciones específicas en una línea de trabajo. Y lo que haces en esta reflexión, primero me encanta pensar en que son feminismos, en plural, y no como si fuera una gran amalgama de cosas que se sumaron sin forma. Y yo quisiera enfatizar, por ejemplo, conceptos como imparcialidad y compensación como términos necesarios para poner en esta época en donde se habla mucho del valor que tiene igualdad y equidad, pero se traduce en poco cuando se trata de esas acciones. Y bueno, el cierre en esta relación del concepto de violencia, la diferencia de fuerzas y poder, la importancia de reconocerse vulnerable o de percibir el daño, más allá de nuestro marco cultural, creo que nos deja abierta una serie de reflexiones que podría ser inagotable, pero por respeto a que esto va a quedar al aire para que quede como una provocación a seguir trabajando. De entrada, ojalá que nuestra institución como Centro Universitario del Sur tiene la Defensoría de los Derechos Humanos y entonces habría que hacer ya un trabajo, creo, tan especializado como esta comisión. Entonces, me gustaría saber si alguno de los estudiantes quiere abrir el micrófono porque no los estoy viendo. Paulina García está pidiendo el uso de la voz. Ah, perfecto. Gracias, Pati. Qué bueno que la viste. Adelante. Buenas tardes. Antes que nada. Bueno, creo que el hecho de que vivimos en una sociedad llena de micromachismos que siguen muy arraigados después de una larga trayectoria de, pues, normalizarlo, ¿no? La verdad, es algo que está ahí como un parásito que sigue ahí internado, pero, y sí, tenemos que hacer un gran trabajo al respecto, todos nosotros en conjunto, mujeres, tanto hombres de la mano, porque muchas veces también las mujeres somos las mismas que no comprendemos o no somos empáticas con las demás mujeres en el momento de que alguna de nosotras expresa alguna situación delicada como algún abuso y cuestionamos esos factores, pero la verdad es que muchas veces esas mismas mujeres son víctimas de los mismos machismos que vienen desde su familia, generación tras generación,
Y la verdad es que esto es innegable, o sea, creo que alguna persona que niegue que existe todavía como que machismos en nuestra sociedad, pues es alguien que simplemente quiere estar ciego y no se quiere quitar la venda. Entonces, aquí mi pregunta más bien sería, porque creo que no todas las personas sabemos a quiénes recurrir al momento de vivir este tipo de situaciones de abuso, de violencia o, o ayuda, ¿no? Y me gustaría saber como a qué instituciones, a qué grupos, a qué línea telefónica o, no sé, algún medio podemos recurrir nosotros como, pues, estudiantes, mujeres y así, para, pues, denunciar, ¿no?, este tipo de situaciones, porque yo siento que no está como que tan expuesto este tema, la verdad. Siento que no muchas personas, bueno, mujeres, saben a dónde recurrir. Creo que muchas veces están las ganas de salir de una situación, pero no muchas veces sabemos cuáles son nuestras herramientas para hacerlo. Entonces me gustaría saber si alguna de ustedes tres, maestras y alumna, creo que es, saben a dónde podemos recurrir nosotros como personas. Gracias. Yo tomo la palabra para decir, gracias, Paulina. Yo puse aquí en el chat, no sobre la denuncia, sino sobre la atención, que es mi campo. Puse ahí un teléfono. Si ustedes buscan también en la página en internet, nosotros estamos, digamos que la ventaja de la pandemia es que estamos, nuestros grupos que tenemos de reflexión y terapia de hombres y mujeres en situaciones de violencia, ahora los hacemos vía Zoom. Trabajamos los jueves de 8:30 a 10 de la mañana y son grupos abiertos que pueden ustedes pedir el acceso, tiene una cierta cuota de recuperación, pero bueno, están invitados no solo a ir, sino a compartir a veces esta a gente, ¿no?, que sabemos que de repente necesita un apoyo emocional. Esa es la parte que yo les puedo compartir. En la que Gracias. y voy a aprovechar para contestar muy rápido la pregunta de Fabiola Jacqueline, en lo que si Nayeli o Patricia quieren compartir otra información. Pero básicamente entiendo tu pregunta en términos profundos, porque ustedes en el ámbito de la psicología nos hacemos esa pregunta, ¿no? Del tipo como un poco la psicopatología a veces de quien ejerce violencia. Y sin duda, si uno lo ve desde ese lugar, habría algún patrón. Pero mi enfoque siempre tiene muchísimo más énfasis en la construcción social y psicológica del agresor. Es decir, pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con hombres que ejercen violencia, si tienen un patrón de impulsividad muy grande, significa que de veras hay una parte orgánica muy fuerte en su parte de agresión. Pero qué interesante que la mayor parte de la violencia de que uno atiende en la clínica tiene que ver con una violencia, el 90%, con una violencia muy dirigida a las personas de su familia o a los más cercanos. O sea, son hombres que se contienen en otros lugares, pero que ven a una víctima, ya sea, estoy hablando dentro de la familia, pero también me refiero a los agresores. ¿Por qué? Porque ven vulnerable a alguien y se aprovechan de esa situación. Mientras la cultura, la sociedad de veras sigue poniendo un alto y se refrenen, entonces cuando estos hombres se pueden contener por las condiciones de freno social, significa que cuenta mucho más lo social que su propia patología. ¿Sí? Y por eso nuestro trabajo, el trabajo que yo hago, tiene tanto que ver más con lo psicoeducativo y terapéutico,
porque ciertamente son hombres que pueden contenerse y por eso, aunque entiendo la pregunta de los términos profundos, sí diría yo que tiene mucho más que ver con lo psicosocial, que con esta construcción patriarcal de los hombres que se sienten con derechos. Hay otros muchos factores, el propio maltrato que sufrieron, la cuestión de los apegos, o sea, desde luego hay otros muchos factores, pero para mí sigue siendo como el más importante. Muchas gracias, Adriana. Pues quisiera más bien darles la voz a Nayeli, a Patti y a ti para que hagan una conclusión en esta sesión. Agradecerles que hayan compartido su tiempo. Y Nayeli, un comentario final para esta charla que estamos compartiendo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con las celebraciones de la Casa del Arte del Centro Universitario del Sur. Sí, también una respuesta a lo que dijo Paulina. La Secretaría de Mujer en Jalisco tiene una Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres que da atención telefónica y vía internet en cualquier caso de emergencia, como más local, digamos. Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Vamos a buscar los datos para poderlos compartir con el grupo y yo creo que también en el momento de la grabación del programa. Sí. Yo como conclusión me gustaría decir que históricamente hemos sido oprimidas y hemos sido disminuidas. Nos han hecho creer que no somos suficientes o nos han hecho querer desaparecer. Entonces, para mí, en esta época, el ser mujer es revolucionario. Y hay veces que parece poco lo que estamos haciendo, el hablar con tus amigas sobre el tema, el hablar con un maestro sobre esto, el poner una denuncia pública, que es a lo que se ha recurrido en esta época de tecnología. Puede no parecer mucho, pero de esas pequeñas acciones es que se van logrando los grandes cambios. Entonces, mi invitación el día de hoy es a las chicas a ser revolucionarias, a tomar acción y decir basta. Porque basta de seguir escuchando comentarios, de seguir escuchando personas que no saben de lo que están hablando, pero que se les da la oportunidad por esta situación de poder. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y que me hayan incluido. Y también infórmense. La información es poder. Y eso es lo que va a provocar el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Patti, te escuchamos en la última intervención de esta charla. Muchas gracias por la oportunidad de haber compartido con ustedes. Es muy importante con relación a lo que planteaba Paulina, que se puede identificar en su comunidad a personas que tengan la empatía de poder empezar a trabajar en estos temas, ¿no? En la misma comunidad de estudiantes, con profesores de la comunidad, siempre va a haber profesores abiertos, ¿no? Y mujeres y hombres que puedan empezar a trabajar en esto, porque si una persona en lo individual puede hacer o puede contribuir en algo, yo creo que la suma de varias voluntades, de encontrar a personas empáticas, y la edad no es obstáculo para que se pueda crear, para que se pueda construir, para que se pueda trabajar en equipo, ¿no? Se puede trabajar en conjunto con los estudiantes, con las estudiantes. Para mí ha sido muy enriquecedor, una experiencia muy grata poder aprender de las y los estudiantes y poder tener una retroalimentación. Entonces, siéntanse con esa confianza, con esa seguridad para poder empezar a trabajar allí en su comunidad. Creo que es un buen punto de oportunidad para que ustedes empiecen a trabajar en estos temas. Y la juventud es fuerza, es una gran virtud que se tiene para poder empezar a construir sobre estos temas. Y en casos extremos de violencia, pues ya desde mi visión jurídica, pues yo les recomendaría que, bueno, si se acercaran a una abogada feminista para poder, pues plantear ya casos ya muy graves en los que es prácticamente imposible que la atención sea de otra manera, pues sí, busquen esa ayuda. Vamos a ver de qué manera podemos hacerles llegar algunos otros datos y que ustedes puedan contar con esa ayuda oportuna. Pues muchísimas gracias por haber estado
participando con ustedes. Gracias, muchas gracias, Patti. Y te vamos a buscar después para que nos hables de ese taller de masculinidades, porque creo que es sumar, ¿no? Sí. En esta semana se hizo un taller que se llamó Nosotras, Nosotros, y creo que se están haciendo pasos consistentes también en nuestra escuela y necesitamos, pues, que nos guíen quienes están haciendo cosas con otras experiencias. Entonces, por supuesto que seguiremos en contacto. Gracias. Adriana, por favor, te toca cerrar Gracias. esta charla. Gracias. Bueno, yo creo en las acciones a todos los niveles, o sea, las políticas públicas, el activismo y estas acciones a nivel que parecen micro, pero que no son tan importantes. ¿Cómo pasar la voz de decir que hay cosas que no se valen? Evidentemente no se vale el feminicidio, pero es muy evidente. En cambio, hay estas pequeñas acciones, les puse algo, no se vale que te revisen el celular, no se vale que te celen, no se vale que te chantajeen, no se vale. No se vale para las mujeres, no se vale desde luego para los hombres. Y nada más agrego, y creo que transmitir esa idea del no se vale en el pequeño tú a tú me parece muy importante. Y nada más agrego, así como dijo Patti, la ley o las abogadas feministas, también en el ámbito de la salud mental es importante la visión de género de los trabajadores, las y los trabajadores de la salud mental, porque a veces reproducen sin querer también estas ideas patriarcales en el ámbito de lo profesional. Entonces, también esa visión a ese nivel me parece muy importante. Es todo y la verdad, un gusto haber compartido. Gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias, Adriana. Pues gracias a la Casa del Arte que nos hizo la invitación, gracias a quienes nos van a estar recibiendo a través de las redes sociales y sobre todo, gracias a todas esas mujeres que han hecho su esfuerzo en la época que les ha correspondido, desde la trinchera que les ha tocado, como madres, como hermanas, como amigas, como profesionistas, como profesionales, acompañando a otras necesidades, porque todos esos pasos nos permiten el día de hoy seguir teniendo una voz que nos lleve a compartir mejores experiencias y calidad de vida. Muchas gracias a todos y que esto valga la pena para seguir compartiendo la riqueza de estar vivos, de avanzar como seres humanos y de construir un mejor tejido social que haga la evolución para las generaciones futuras y deje la satisfacción en las generaciones presentes.